Bienvenidos. Estamos en tiempos de transformación y de cambio, personales, grupales, a nivel país, si se quiere, inclusive, en fin. Estamos en tiempos muy particulares, pero lo importante es que nos sintonicemos para que veamos cuáles son los cambios que tenemos que hacer. Eso es fundamental. Bienvenidos a Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Gracias por sus donaciones vía PayPal y Venmo si están en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias también por suscribirse, dar like y activar la campanita. Gracias también porque hemos venido aprendiendo una serie de cosas y algunos de ustedes me mandan WhatsApps indicándome qué cosa nueva han venido aprendiendo. Eso me estimula para seguir. Así que, bueno, el día de hoy nos acompaña Pablo Nereo con la maravillosa tecnología que tenemos. Estamos juntos a distancia, pero juntos a la vez. Quien es y trabaja técnicas de transformación en regeneración con radiestesia, radiónica, cabalística y seres de luz. Bienvenido, Pablo. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Un gusto, más que un gusto estar acá y un honor estar acá, porque aquí en este canal hay gente muy distinta entre sí, pero que comparten un objetivo en común oculto que es necesario para esta época. Esta época nos necesita mucho. Eso, muy Claro. agradecido. Claro, no, un placer tenerte acá. Es un honor para nosotros también tenerte por acá. Cuéntanos de qué va el tema del que nos vas a hablar hoy. No quiero presentarlo yo, quiero que lo presentes tú y que nos vayas llevando de la mano para poder ir entendiendo. Bueno, esta vez yo escogí un tema que tiene un nombre aparentemente contradictorio o no o de ancestrología práctica, eh, que es un tema complejo, pero que cada vez es más necesario y cada vez más está más presente en la vida de las personas, ¿ya? ¿Por qué yo digo ancestrología y práctica? ¿Por qué uso esa palabra? Bueno, en el mundo antiguo, a diferencia en el mundo moderno, la gente tenía una relación mucho más cercana y mucho más de veneración muy grande con sus ancestros familiares o algo genealógico, como se quiera llamar, porque es prácticamente lo mismo los tres términos, pero nosotros los modernos, a partir del mundo moderno, nos hemos separado mucho de ellos, y este tipo de técnicas de ancestrología práctica, le digo yo, ya voy a explicar por qué, intenta retomar un poco de eso, pero obviamente desde otro punto de vista muy distinto, porque nosotros no, por mucho que lo queramos ser algunos, o lo quieran ser, no pertenecemos al mundo antiguo, somos modernos y ahora somos postmodernos y tenemos que tener una visión mucho más libre respecto a la relación con nuestros ancestros. Quisiera preguntarte Porque, algo ahora que estás hablando de esto, habiendo entendido la importancia, pero para que nuestros amigos y amigas puedan entenderlo. ¿A mí por qué me tiene que preocupar en mi hoy mis ancestros? ¿Qué sentido tiene para mí o por qué es importante que yo maneje esta información? porque nuestros ancestros están en primer lugar presentes a nivel más así biológico, están ahí ocultos y manifestándose o luchando por manifestarse cada uno de ellos en nuestro ADN, en el centro de cada una de nuestras células, ¿ya? O Que es sea, la base. siguen siendo, mi querido Pablo, importantes, aunque ya no estén, aunque hayan muerto, como les lo decimos normalmente. Están en el ADN a nivel más biológico, están ahí tratando de expresarse, manifestarse ellos, pero a nivel más espiritual están en conexión, conectados siempre con nosotros, por mucho que muchos digan que eso es superstición, pero hay múltiples experiencias que ya demuestran que es así. Bueno, yo lo he vivido también, y a nivel también emocional, y hasta a nivel mental, pues a nivel mental eso es más complejo de explicar, ¿ya? Pero a nivel del ADN, eso ya es comprobable por la ciencia, y a nivel espiritual es comprobable por la experiencia que tiene cada una de las personas con sus familias, ancestros y gente que ya no está en este mundo, po. Que para las técnicas de ancestrología, una persona que no hay ninguna diferencia, excepto por la presencia del cuerpo físico, entre una persona que está viva, un ancestro que está vivo y un ancestro que está muerto. No hay ninguna diferencia, porque ambos están conectados con la persona, po. Siguen La viviendo persona en y con nosotros probablemente entonces. están ahí conectados con nosotros, pero no vivos. La única diferencia es que la única diferencia
es que el que no está en este mundo no tiene cuerpo físico, el que sí está en este mundo tiene cuerpo físico. Pero el resto de cosas está exactamente la misma conexión, lo mismo, exactamente igual. Nos- Aunque no se crea, yo lo creo. digámoslo así, entonces pasamos nosotros, porque en realidad considero yo, y es importante decirlo, no morimos, trascendemos, o sea, nos pasamos de esta forma densa a la forma sutil que de todos modos ya tenemos adentro en el cuerpo. Exactamente, se dice que lo único que resiente nosotros, lo único, nada de lo denso trasciende, solamente lo que nosotros cultivamos de sutil, logramos desarrollar lo sutil. Y si logramos desarrollarnos a través de lo sutil con nuestros ancestros, podemos comprender qué rol cumple cada uno de ellos y todo en su conjunto en la respectiva vida. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Un ejemplo, puedo hacer una cosa personal, pero en realidad no es tan personal por lo que voy a explicar. No es tan personal porque no importa lo que estamos hablando aquí. Por ejemplo, yo me di cuenta que tengo una hermana que se llama, no voy a decir el nombre, pero no importa, una hermana. Una de mis hermanas que es la segunda, yo soy hijo, tengo 5 hermanos, yo soy el tercero. Y la segunda de ellas tiene relación con la conexión con mi corazón. Eso yo lo descubrí, se me reveló. Y la Imagínate, primera vez, imagínate. la mayor tiene relación con mi desarrollo racional y profesional. Y por ejemplo, mi abuela materna tiene relación con, en mi caso personal, con el cumplimiento de horarios y orden rígido en términos de domésticos, ¿ya? Y por ejemplo, mi madre tiene que ver con, en mi caso personal estoy hablando yo, con el cuidado de ciertos detalles cotidianos, ¿ya? Y mi padre tiene que ver con, estoy hablando de algo personal, no es generalizable, aunque algunas veces también pasa. Mi padre tiene relación, por ejemplo, con un desarrollo profesional y también muy del mundo de la acción, pero a nivel extremo, a nivel de mucha acción, mucho trabajo, así, ¿ya? Y cada uno de ellos cumple un rol y uno tiene que aprender a descubrirlo, cuál es el rol en relación a cada uno de nosotros para relacionarse con ellos, no vivos o muertos, y de tal manera de descubrir lo esencial del vínculo y al mismo tiempo recibir su bendición, su fuerza, su luz, o en muchos casos también herencias, no solamente de bienes raíces y dinero, sino de valores o de fuerza espiritual o muchas cosas más como de las que yo he explicado. O sea, como ver y entender qué es rastrear, si se quiere, qué es lo que tenemos en común, porque en algunos casos, dime tú, Pablo, ¿cómo lo ves? En algunos casos lo vamos a rastrear para ver cómo sacamos aquello de nuestra vida, porque no tiene por qué estar. Exactamente, pues sí, en el fondo todas estas técnicas astrológicas que si quieres las muestro, porque yo he sacado de varias de ellas algo para aprender y las he trascendido, después si quieres las nombro rápidamente porque hay varias, Claro, no claro, solamente una. claro que sí. Hay una que está de moda que son las constelaciones familiares de Bergelinger, pero hay otras anteriores a esa y posteriores a esa, hay diferentes variantes, ¿ya? Me gustaría explicar por qué yo puse el título de esta, no sé si llamarle entrevista o conferencia, práctica, porque es para llevarlo al mundo práctico, en el sentido, porque ¿para qué sirve en el mundo real? Digámoslo así, para integrarlo, para que podamos comprenderlo mejor. ¿Es así? Sí, pero también nos sirve para la vida común y corriente práctica, para el trabajo, para el dinero, para desarrollarnos más como persona, para el desarrollo espiritual, para cosas mínimas cotidianas que aparentemente son insignificantes, pero tienen su trascendencia, po. Claro, Sí, claro. sí, ¿En, por eso en, le puse en práctica. qué? ¿En qué? Claro, eso, la parte relevante del tema es saberlo, entenderlo, ya que llegamos a la información, inmediatamente ver de qué manera nosotros lo podemos bajar a nuestra vida, sin duda. ¿Nos quieres Exactamente. explicar un poquito más para que luego nos digas qué uso práctico es el que tiene? Te escuchamos. Claro, el uso, por ejemplo, si yo descubro, por ejemplo, que una de mis hermanas, por ejemplo, es un caso personal, po, la mayor, tiene relación con mi desarrollo racional y profesional. Yo veo cómo me relaciono con ella y entiendo que todo lo que esa persona me dice o me quiere decir o me quiere comunicar tiene relación con eso. Entonces, si yo voy ajustando mi vida, si a mí me interesa tener más desarrollo profesional, racional,
en relación a eso, no es que yo le haga caso, sino que es una escucha, no es una cosa infantil de hacer caso al otro, sino es una cuestión de escucha, de escucharse y escuchar. Y algo Eso, importante también, o algo relevante, me encanta esa palabra importante, ya ustedes lo saben, ya me conocen, pero es saber y poder entender que muy probablemente no somos familia únicamente aquí y ahora. Probablemente fuimos familia o fuimos algo en vidas anteriores. O sea, como nos hablas del ADN y tal, podríamos enterarnos de más cosas que tal vez no creemos posibles, ¿cierto? Como eso que te planteo. exactamente, pues eso es lo que tú estás tocando, un tema bien profundo que daría para muchas conferencias, pero ¿qué relación puede tener, por ejemplo, lo que tú dices, las vidas pasadas o anteriores con los ancestros? Probablemente las vidas pasadas y los ancestros tienen una relación muy cercana en el sentido de que eh, porque en el sentido grupal, porque una cosa es relacionarse con cada ancestro individualmente y otra cosa con todo el grupo de ancestros que se le llama árbol genealógico transgeneracional. Y ahí entraría en el tema de las vías pasadas, porque de ahí viene todo, pues, en el fondo, de ahí viene todo, ¿ya? Pero es muy importante darse cuenta que no son los ancestros en sí lo importante, es la relación de cada individualidad, cada persona con esos ancestros, ¿no? Los ancestros en sí no tienen importancia, O sea, son ¿qué la relación tenemos en con cada común? uno. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué nos une con ellos, digámoslo así? ¿Qué tenemos en común y también qué tenemos pendiente por resolver? Y no solamente resolver, sino aclarar y definir y descubrir esa relación, descubrir para que nos enriquezca espiritualmente y terrenalmente, porque mucha gente, lamentablemente mucha gente de que se llama del mundo espiritual desprecia las cosas terrenales y es un grave error porque Así es. están íntimamente relacionadas, están Pero se íntimamente hace, relacionadas. mi querido Pablo, lo hacemos cuando somos ignorantes del tema, sobre todo. Porque en el momento en el que empezamos a integrar y empezamos a ir comprendiendo el tema, vemos que esto no es tan loco como la primera vez que nos lo dijeron. Porque volví a mi pregunta inicial. Cuando a mí me empezaron a hablar hace unos años atrás del tema, yo decía, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tenemos que entender que tiene muchísimo más que ver de lo que nos podemos imaginar o de lo que hayamos comprendido en el momento que nos están explicando. Tiene que ver, por ejemplo, yo puedo decir algo, por ejemplo, yo tengo, otra vez un algo personal, pero en realidad no es personal, es para ejemplificar. Yo tengo, por ejemplo, ancestros ingleses, irlandeses, y que nadie de mi familia, nadie se acuerda de ellos, solo yo. Entonces eso siempre me ha parecido extraño, como que nadie se acuerda de ellos ni los nombres. Entonces yo, ¿por qué yo me relaciono tanto con ellos? Bueno, yo descubrí la causa, sería largo explicarlo. Entonces uno tiene que entender que si yo me relaciono con ellos, por ejemplo, yo voy a activar a nivel más biológico, más así bruto científicamente, voy a activar esos genes en mí. Ellos están ahí en mis genes, esos genes que están dormidos. Si yo me relaciono con ellos, yo voy a activar esos genes. Si tú te relacionas, por ejemplo, con tus ancestros españoles, no sé dónde son, seguramente tú lo sabes, tú vas a activar los genes de ellos y vas a empezar a interesarte por ellos, no sé, por esa cultura, te vas a poner un poco más español, qué sé yo, o vas a empezar a activar unas conexiones que ellos, unas cosas que ellos no desarrollaron en su vida, pero que ellos te legaron para que tú las pudieras desarrollar, Y porque acabas de tú tocar eres un punto, perdona, es acabas un de tocar un ejemplo. punto muy, muy Sí. importante. No, por favor, ejemplifícalo para que lo podamos entender más. Acabas de dar un ejemplo, acabas de tocar un punto neurálgico, a mi parecer. ¿Qué sucede? ¿Qué debemos de hacer los seres humanos? Rastrear un poco, porque a lo mejor tenemos una afición de un bisabuelo que resulta que el bisabuelo era futbolista, por dar un ejemplo. Y todos en la Sí. familia dicen, pero ¿y este cómo fútbol? Digo eso por decir algo. Entonces, muy importante. Nosotros venimos con una programación porque creemos, Pablo, déjame decir algo. Nosotros creemos que la programación neurolingüística viene desde nuestros padres y los abuelos para acá. No, eso viene mucho más atrás y va Es mucho más tiempo allá de atrás. lo lingüístico nada más. Mucho más allá. Sí. Pablo ya lo dijo muy claro. Muchas cosas vienen en nuestro ADN, Pablo, que no entendemos. Y que la familia Sí, tal pues, vez mira a la persona y dice, qué raro, te escuchamos. claro, ahí no sé si han escuchado la N de basura, que los científicos, bueno, lamentablemente la ciencia de hoy, aunque cada vez menos de a poco, es cada vez menos, es materialista, pues, lamentablemente. Ellos hablan del ADN de basura. Eso es una cantidad enorme, es como el 90% de la ADN que nadie sabe, ellos no saben de qué diablo es, para qué sirve, qué es lo que es, pues. Entonces, probablemente ese ADN tenga que ver con todo esto que estamos hablando nosotros.
y seguramente con los poderes extrasensoriales, con dones y talentos desconocidos para nosotros, y muchas otras cosas más que están en el terreno del misterio, ¿ya? Pero obviamente en relación a nuestros ancestros, a algo potencial que está ahí, nosotros podemos despertar y desarrollar. No ellos, porque ellos ya no están, po. Nosotros, cada uno individualmente, cada uno de nosotros. O sea, imagínense lo increíble que tener una multiplicidad de gente, de personas que son nuestros parientes, lejanos, cercanos, muy lejanos, y que nosotros podemos despertar todo lo que ellos no lograron hacer, nosotros lo podemos hacer. Todo lo que ellos atesoraron, lo podemos manifestar en este plano, po, porque ellos, O la mayoría retomar, de ellos no están en este plano. claro, Claro, retomar, Pablo. Es que eso es lo retomar, interesante de sí. este tema, claro. Otro ejemplo que podemos evidenciar respecto a la importancia práctica y cotidiana de relación de cada uno de nosotros con los ancestros, podría ser, por ejemplo, bueno, cuando uno, bueno, hay diferentes, hay varios estudiosos de ancestrólogos, en realidad son muy pocos en el mundo, pero los que han hecho el trabajo se han dado cuenta que, por ejemplo, la relación entre una persona y sus padres, la relación con una persona y su abuelo es muy, muy distinta entre sí. O sea, la relación con los abuelos, por ejemplo, tiene que ver con la magia de la vida, el aspecto más amoroso y cuidadoso, y también tiene que ver con la relación de la persona con las tradiciones más ancestrales, las tradiciones antiguas, eso tiene que ver. En cambio, la relación con los padres, la mayoría de las veces tiene que ver con dramas personales, que tienen que ver con la relación entre ellos y dramas personales muy duros y fuertes y cosas claras por resolver. Pues se sabe, por ejemplo, que la relación con el padre tiene que ver con la relación entre el avance de vida, el avance de vida y los proyectos. La relación con la madre tiene que ver con la relación con el autocuidado y el dinero, aunque también el padre tiene que ver con el dinero, pero en otro sentido del término, el dinero en relación íntimamente con el trabajo, con la Algo sociedad. importante de resaltar. Esto que está explicando Pablo es ya sea que nosotros hayamos tenido relación con nuestros abuelos o con nuestros padres o no. Sí, Eso es exactamente, po. importante. No, sin importar si uno lo haya conocido o no, o sin importar si sea o no adoptado a un hijo adoptado o no, y sin importar si haya tenido una relación cercana o no con sus padres y o abuelos. Igual existe eso que se está hablando, porque es una estructura que está en todo ser humano, los padres, abuelos, bisabuelos. Por ejemplo, Podríamos también, decir que viene en nuestra programación. Les cuento un ejemplo de algo que yo viví, Pablo, que para mí fue muy impresionante. Estábamos en una fiesta cuéntame. familiar. El papá, el abuelo de este chico del que voy a hablar, murió unos meses antes de que él naciera. No nos imaginamos, el señor estaba bien, aparentemente, y todo el tema. Bueno, resulta que 18 años después estábamos en esta reunión familiar y las tías se quedaron frías viendo cómo el chico hacía bromas, igual que el abuelo, porque él físicamente se parece al papá, pero mucho más a su abuelo. Y entre ellas se decían, mira, 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 mira cómo se mueve. Pablo, era estar viendo al Señor. Y ellos, desgraciadamente, no, aquí, en el plano terrestre, no se conocieron. Se suponía que no había cómo este chico se pareciera tanto. Es lo que tú estás diciendo. Eso quiere decir que esa persona, ese joven, despertó más los genes de su abuelo que de su propio padre, y además quiere decir que tiene una conexión espiritual y emocional que él mismo desconoce con su abuelo, muy fuerte, ¿ya? Y también quiere decir, en términos más astrológicos, que él está siendo fiel fiel a su abuelo, por algún motivo oculto que eso se desvela en la terapia, aunque a mí, francamente el término de terapia no me gusta mucho porque está muy manoseado en la técnica de transformación, regeneración, por eso le puse ese nombre, de la sociología, se desvela y la utilidad de para qué sirve revelar ese vínculo, ese secreto, en el fondo son secretos de familia, Claro, es otra manera de decir, o secretos así con es. relación con secretos de familia, que si una persona empieza a cargar con secretos de familia, empieza o enfermedades, o autismo, enfermedades mentales,
o bloqueo, o que nada en un aspecto de la vida lo resulta. Entonces, y la mayoría de las veces, por no decir casi todas, viene de relación con los ancestros, o sea, abuelos, Claro, padres, pero a veces ni claro. siquiera con los padres, a veces con bisabuelos, hasta con tíos yo he visto, hasta con primos, Claro, con gente ¿ya? que uno pensaría que no, ya uno no tiene relación, o quizás yo no conocí a mi abuelo, o quizás no conocí a mi abuela, y tengo rasgos característicos de ellos que cuando mi familia me lo dice, yo digo, pero qué raro, si yo no los conocí, digo, por poner un ejemplo, no fue mi caso específicamente, pero perfectamente puede suceder. Pero, ¿y qué haces tú, digamos, con esa información? ¿Cómo, si te buscan a ti, cómo tú puedes ayudarlos a poder, voy a decirlo de la siguiente manera, poner la información donde va para generar un cambio si eso es lo que se ocupa? Bueno, acá ahora tiene que ser un poco de historia de la astrología que tiene una historia muy anterior a lo que está de moda hoy, un poco de moda las constelaciones familiares y empresariales, porque también se pueden trabajar, entre paréntesis, sistemas de empresas, tiene que ver con eso también, de Hellinger, que es la que está más de moda, pero es anterior. Por ejemplo, existió antes de Hellinger un señor que no me acuerdo el nombre, que es el psicodrama, no sé si tú, imagino que ustedes en el canal lo han escuchado alguna vez o han entrevistado a alguien, no lo sé, que es Ujú. un judío ciego que era psicólogo, pero que también combinó el teatro el teatro con la representación de roles relacionados con ancestros, familia, ¿ya? Es similar, aunque también tiene cosas bastante distintas, las constelaciones similar, y yo me di cuenta que Bert Hellinger, este alemán, que es muy largo de contar la historia de él, deberían estudiarlo ya, tomó mucho de ahí para desarrollar su sistema, su método de constelaciones familiares empresariales. Y después hay otros métodos, como por ejemplo el de Jodorowsky, que usa también el tarot y otros y símbolos, simbología. Jacob, Y otros Jacob más, y Levy, muchos. te cuento, ¿Ah? perdona, que Jacob Levy fue uno de los primeros que incorporó, no sé si te refieres a él específicamente, pero él fue uno de los primeros que incorporó el psicodrama al tema para darle solución a conflictos. Sí, pues esto es muy antiguo, si el psicodrama empezó casi al principio del siglo XX, po, los años 20, imagínate, tiene un Así tiempo de es, nuestros bisabuelos casi. así Así que es. no es muy anterior a las constelaciones familiares. Yo diría que, yo lo conozco el psicodrama, lo he visto, yo diría que a veces tiene cosas hasta mejores que las constelaciones de Merkelin. Yo tomo de todos los sistemas, o sea, yo soy investigador, he investigado todo, de todo eso tomo uno, tomo lo más valioso y también he creado mi propio sistema, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Simplemente se hacen, si es individual, bueno, no me gusta mucho el trabajo grupal porque yo me di cuenta que hay mucha gente que también las constelaciones también se hacen globalmente, o sea, uno está con gente que no conoce, que no sabe quién es, y a veces uno está contándole cosas demasiado personales, entonces mucha gente que tiene razón, esa gente que dice eso, que no debería estar ahí develando cosas tan personales, hasta secretos de familia con gente extraña, o con gente que no conoce, po, ¿ya? Es válido ese argumento, pero algunos, Claro, claro. yo lo he hecho, po, yo lo he hecho, ya, pero ya no lo haría de nuevo, porque yo ya superé esa etapa de las constelaciones, estoy en otra. Uso muchas técnicas, incluso uso radiestesia, radiónica, uso muchas herramientas, ¿ya? Pero lo importante aquí es develar el secreto de la familia que la persona está cargando o no sabe está limitando su vida y que no corresponde que siga ahí pegado a eso, porque no corresponde que una persona tenga que estar cargando secretos de familia, ni estar siendo fiel incluso a muertos o representando de manera excesivamente fiel como el caso que tú pusiste, a un ancestro, porque uno tiene que, eso es súper importante lo que voy a decir, el tema de la individualidad, porque en realidad los Claro, ancestros, lo importante no son los ancestros, es el desarrollo individual de cada uno, ¿ya? claro, Porque claro. uno tampoco puede perder la individualidad siendo fiel al ancestro o a la madre, o cargando con algo que no le corresponde, que es de un tío, de un abuelo, de un padre o de no sé quién, que es algo que es como que uno y fuera a la calle y ¿cómo se llama? Este es un ejemplo, por ejemplo, fuera a la calle y, y, y se pegara la herida de otra persona que tuviera en el cuerpo, es lo mismo, seguiría ser la herida de otra persona. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Nada que ver, pues. Yo, no tiene nada que ver conmigo, es como tener cosas ajenas a uno, sacárselas, po.
¿Para qué? Para que uno sea realmente lo que tiene que ser, pues, Así desarrollarse al es, máximo. así es. Pero Sí, pues. estas herramientas nos ayudan a poder desbloquear, como bien dices, pero también lo ayudan a uno a reenfocarse, que eso es lo interesante de esto. Y creo que eso yo creo que va a ser una de las cosas más importantes, porque tomar las vidas de esas personas, porque de todos modos, bien que mal, ya tú lo dijiste, eso viene ya en nuestro ADN. Entonces, investiguémoslo, averigüémoslo para ver de qué manera podemos resolver estas situaciones que en varios programas lo he dicho, a veces no porque sea repetitivo en mi vida o no porque sea repetitivo en mi familia, es lo normal y lo que tiene que suceder. Algunas cosas repetitivas no son positivas, cuidado con eso, y podemos perfectamente ir caminando e ir dejando cosas de lado, como reubicarlas y reubicarnos y resignificarnos nosotros mismos para ser quienes hemos venido a ser. ¿Qué te parece esa idea, Pablo? Sí, no, sí, extraordinario lo que tú dices, sí, pues, el dejar de repetir patrones ajenos, pues, para ser Claro, realmente lo que uno es y liberarse de lo ajeno que no nos pertenece ni nos corresponde no solamente cargar, sino también quedarse pegado con eso eternamente, porque uno tiene que, en el fondo es como sacarse como cáscaras y uno en el camino relacionarse con familia o parientes o ancestros, uno se pega por ellos, se pega y en el fondo impiden que uno se exprese y se manifiesta al máximo, tal cual como uno es. Por ejemplo, otra vez algo personal, pero en realidad aquí no importo. Yo en ese sentido importa ejemplificar el caso de que ahora ya hace mucho tiempo no me afecta muy poco lo que hagan o hagan o digan o quieran y mi familia o lo que porque en el fondo ellos son ellos, yo soy yo. Comprendo la importancia de mi individualidad en relación a ellos. Bueno, en el mundo conservador, en el mundo que es muy conservador, la gente se queda muy pegada a la familia. Y en el mundo de gente que no se cree conservadora, es mucho más conservadora de lo que ella cree, en el sentido negativo del término, porque yo valoro ciertas cosas del mundo conservador, ¿ya? Pero estoy hablando de lo negativo, en el sentido de quedarse encerrado. Hay gente que vive sin saberlo, en su familia en una cárcel, o sea, dicen, no, yo no veo a nadie, yo solamente mi familia, no me relaciono con nadie, solamente mi familia. No, aparte, no me gusta la palabra, pero lo voy a usar igual. Aparte, no ser entre comillas, normal, aunque esa palabra lo uso solamente como muy entre comillas, no es claro, algo que permite a una persona desarrollarse, porque la familia no es una cárcel, ¿ya? Es claro. un espacio afectivo de apoyo incondicional. Pero más allá de eso, uno tiene que trascender la familia y ver más allá de la familia, de los ancestros. También eso también uno tiene que tenerlo en cuenta, pues, ¿ya? Claro, claro. ¿Ah? O sea, Hay es mucha como, gente, hay, hay de mucha alguna gente muy manera, importante en el mundo que ujú, ha sido muy ajena y muy alejada de su familia, pero no es claro, porque ellos hayan querido o porque los odian, simplemente porque esa fue la única manera que tuvieron de desarrollarse y de desarrollar, claro, 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 y siguen conectados a ellos, pero en el fondo ellos están dando un tremendo beneficio a tu propia familia y ancestros porque lo están haciendo avanzar sin que ellos lo sepan, pero en el fondo inconscientemente ellos, familia y ancestros, lo saben y lo claro, agradecen de cierta claro. manera y se van expresando en las relaciones que tiene esa persona con otras personas afectivas, emocionales y espirituales, con otras personas que no son Dicen su por familia. allí, dicen por allí los que saben, que no lo afirmo, pero dicen por allí los que saben que nuestros seres amados que trascienden pueden ver a este lado y se enteran de cosas que ocurren de este lado. Perfectamente podría ser, ¿por qué no? Exactamente, Perfectamente. sí. Se dice que una persona que trasciende en el fondo el objetivo final de esto es que la persona trascienda a su ancestro, Claro. manteniéndose conectada a ellos. ¿Y eso qué quiere decir eso en la práctica? Estamos hablando aquí práctico, concreto. Que la persona va a quitarse todos los condicionamientos de ellos y eso va a permitir que ellos mismos, sus propios ancestros, avancen y evolucionen, incluso estando en otro plano, en otra dimensión, en otro mundo. Y eso los ancestros o las familias tarde o temprano se lo agradecen y con hechos. A veces, Y es a que, veces con una herencia,
que alguien Claro, que, claro, que le llega a la persona, o a veces con dinero, que dice, ¿de dónde viene este dinero? ¿Por qué esta persona me pasa un dinero? Puede ser un desconocido, y ese desconocido está representando a su ancestro y la persona no lo sabe. Dice, ¿por qué esta claro. persona me pasa este dinero? ¿Por qué esta persona me ayuda tanto? ¿Por qué esta persona me hace esto? Porque esa persona está representando a su ancestro y están agradeciendo a su ancestro a través de esa persona, y ni siquiera esa persona lo sabe, porque todo está unido con todo, po. Así es. Y es importante poder reconocer y poder entender que es así, que es así. O sea, no es que ya alguien murió y ya se fue y punto. No, no va por allí, no va por allí el tema. Es importante poder reconocer esto y poderlo entender. Bien, amigos y amigas, queríamos apuntalar el tema. Hay mucho más de lo que hablar. Si les interesa, háganmelo saber para poderlos llevar a otro programa también donde se hable un poco más de este tema. Es muy interesante porque normalmente dejamos a la familia atrás y está atrás, pero a lo mejor mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Pensemos y empecemos a rastrear a quién nos parecemos. No está de más, no está de más hacerlo. Bien, queridos amigos, esto fue Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Soy Ariel Svi, quien se despide y les dice, estén atentos